Por favor, vaya a 2 Timoteo capítulo 2. Segunda Timoteo capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 1. Y vamos a continuar, hermanos, con la serie de mensajes, la abnegación bíblica. Algunos de ustedes podrán recordar que tuvimos un primer mensaje con ese tema, que lo titulamos Una condición para seguir a Cristo. ¿Y cuál era esa condición? Precisamente la abnegación. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Hasta ahí la lectura, pueden sentarse, hermano, gracias. Segunda Timoteo 2, 1 al 7. Como señalaba, hermanos, nosotros iniciamos esta serie de mensajes, la abnegación bíblica. Ustedes podrán recordar que cuando hablamos de abnegación, estamos hablando de un asunto que se puede dar en distintas áreas. Una persona que es abnegada con su familia, una persona que es abnegada con sus hijos, con su esposa, su esposo, una persona que es abnegada con su trabajo, con sus estudios, con alguna área de su vida que le resulte de importancia, de interés, de beneficio. Pero cuando hablamos de abnegación bíblica, estamos hablando, hermanos, de algo muy particular. Estamos hablando de uno entregarse del todo a las cosas del Señor. Entregarse por completo al Señor y a su obra. En otras palabras, la abnegación bíblica es renunciar voluntariamente a los deseos propios, gustos, intereses, en beneficio ¿de quién? De Cristo. ¿Se da cuenta? De manera, hermanos, que definitivamente la abnegación es una condición para seguir a Cristo. Eso fue lo que vimos en el primer mensaje. Hermanos, en la lectura que acabamos de hacer, aquí encontramos principios valiosos en cuanto a la abnegación bíblica. Si usted puede notar en el texto, hay expresiones como versículo 3, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y en los ejemplos o metáforas que el apóstol Pablo usa para comparar al cristiano, él usa el militar, el soldado, él habla en el versículo 4, en el versículo 5 habla del atleta, del deportista, en el versículo 6 habla del agricultor, del trabajador de la tierra, el labrador. Y note, para tomar un ejemplo de los tres, uno de los tres, en el versículo 5 dice el apóstol: y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. En otras palabras, hermanos, definitivamente no es fácil el ser abnegado, pero es un requisito para la vida cristiana. Aprovechar o sacarle todo el beneficio a la vida cristiana, hermanos, definitivamente se requiere abnegación.
entrega, dedicación. Está dispuesto a renunciar a sus gustos, intereses, beneficios para agradar al Señor, para hacer lo que el Señor quiere. La abnegación, hermanos, definitivamente es necesaria. Necesaria para seguir a Cristo, pero también necesaria para mantenerse en la lucha de la vida cristiana. En la lucha de la vida cristiana. ¿Sabía eso, hermano, que estamos en una lucha? Estamos en una batalla. Estamos en un trabajo duro. Hermano, ser cristiano no es un lujo. No es un lujo. Ser cristiano no es un paseo de modelaje. Mírenme aquí, soy cristiano. Miren cómo me veo. No. Ser cristiano es algo difícil. No es fácil. Se requiere, hermanos, abnegación. De manera, hermanos, que el cristiano debe luchar, debe trabajar mucho. ¿Para qué? Para vencer los obstáculos y conseguir el fin, el objetivo. De manera, hermanos, que en esta mañana quiero que compartamos este mensaje que lo he titulado de la siguiente manera: la lucha del cristiano. La lucha del cristiano. Ahora, la pregunta es: ¿qué se requiere para que el cristiano se mantenga en la lucha? Note, repito, que el apóstol Pablo utiliza 3 metáforas. El soldado, hermano, tiene que luchar para ser un buen soldado. El atleta tiene que luchar, trabajar duro para ser un buen atleta. El labrador, para realizar su labor, su trabajo, debe luchar para mantenerse. ¿Sabía? El cristiano está en una lucha. Y entre las cosas que se requieren, hermanos, lo veremos más adelante, está la abnegación. Pero hay otras cosas que también acompañan esa entrega que es importante considerar. Así que vamos a pedir a Dios iluminación para que Él sea quien nos ayude a entender. Amén. Oremos al Señor. Padre, te adoramos, Señor. Gracias, Señor, por este precioso tiempo que podemos apartar para ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado tu revelación especial, tu santa palabra, para que a través de ella te conozcamos más y entendamos más tus propósitos, tus planes, tu voluntad para con nosotros. Oh Dios de los cielos, estamos en una lucha para mantenernos en la vida cristiana. Reconocemos que no podemos solos, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, de tu instrucción, de tu orientación, de tu consejo. Que seas tú, Señor, quien nos ilumine, quien nos muestre lo que tenemos que hacer en cada situación. De todo corazón, Señor, que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros, iluminándonos, ayudando a entender tu palabra, Señor. Que no me miren a mí, Señor, que soy un pecador, débil, imperfecto, sino tu palabra, a Cristo, las palabras del Señor. Que estemos atentos a lo que tú quieres decirnos a través de tu santa palabra. Háblanos, Señor. Quita todo tropiezo, todo estorbo, todo aquello que pueda dañar este tiempo. Oramos por los hermanos en Sabana Perdida para que tú también estés acompañando. Gracias, Padre, por la confianza que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. La lucha del cristiano. Estamos en una lucha. Dice el apóstol Pablo: tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Estamos en una lucha. Y al final dice: considera lo que te digo, Timoteo.
y el Señor te dé entendimiento en todo. En otras palabras, Timoteo, no te olvides. Hermano, ¿qué se requiere para que el cristiano se mantenga en la lucha? Eso es lo que el Señor quiere, que nos mantengamos. Habrán obstáculos, habrán dificultades, habrán problemas, pero el Señor quiere que, a pesar de todo eso que va a venir, lo vamos a enfrentar, nos mantengamos firmes, fieles, con la mirada puesta en el fin, en el objetivo. Hermanos, ¿qué se requiere? Antes de hablar de la abnegación, tenemos que hablar de un aspecto muy importante. Mire conmigo los versículos 1 y 2. 2 Timoteo 2, 1 y 2. Dice el texto: tú pues, hijo mío, el apóstol Pablo hablando a su hijo espiritual, a Timoteo, a quien lo ganó para Cristo, ¿verdad? O más bien lo guió para la vida cristiana. Aunque sabemos que Timoteo, ¿verdad?, vino al conocimiento de la verdad a través de su abuela Loida y su madre Eunice. Pero Pablo fue su gran mentor. Y dice el versículo 1: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, en primer lugar, ¿sabe qué se requiere para mantenerse en la lucha, en la vida cristiana? En primer lugar, hermanos, esforzarse en las cosas espirituales. ¿Me está escuchando? Esforzarse en las cosas espirituales. ¿Sabía que usted y yo como cristianos tenemos que esforzarnos? Que las cosas no van a caer del cielo así por así. Tenemos que esforzarnos, hermanos, para mantenernos en la vida cristiana. Esforzarse, hermanos, demanda que pongamos más de lo que ponemos, de lo que damos. Que hagamos un mayor trabajo. Hermanos, dice el texto: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En otras palabras, esfuérzate en tu vida cristiana. Esfuérzate en tu vida de fe. Gracias, hermano. Esfuérzate, Timoteo, en ser fiel, en mantenerte en el llamado que el Señor te ha hecho. Esfuérzate, Timoteo. Y Timoteo, hermanos, antes de ser pastor, era cristiano. Nosotros, primero que todo, somos cristianos. Amén. Y como cristianos, hermanos, tenemos que, en esa lucha de la vida cristiana, tenemos que esforzarnos. La vida cristiana demanda que cada creyente se esfuerce. En otras palabras, dé más empeño, más fuerza para vivirla. ¿Con qué propósito? Con el propósito de sacarle provecho. ¿Sabía que la vida cristiana tiene mucho provecho? El apóstol Pablo dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, la vida cristiana, para todo aprovecha, pues tiene promesa para la vida presente y la venidera, dice la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? La vida cristiana tiene grandes beneficios, pero si no nos esforzamos, no la vamos a aprovechar del todo. No la vamos a aprovechar del todo. ¿Sabía que la vida cristiana es una vida de gozo? ¿Me está escuchando? ¿Sabía que la vida cristiana es una vida de gozo? ¿Sabía que la vida cristiana es una vida abundante? ¿Sabía que la vida cristiana es una vida bienaventurada? Dichosa. Pero ¿sabe por qué no aprovechamos esas cosas? Porque no nos esforzamos. No nos esforzamos en las cosas espirituales. Dice el texto, versículo 1: esfuérzate en qué?
en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cuándo nosotros conocimos esa gracia? El día que entregamos nuestra vida a Cristo. Amén. Ahí comenzamos a descubrir que hay una nueva vida, una vida de esperanza, una vida de seguridad, una vida de bendición, la vida en Cristo. Pero hermano, de allá hasta acá, desde ese primer día que tú te encontraste con Cristo, ¿cuánto has aprovechado la vida cristiana? ¿Cuánto has disfrutado la vida cristiana? ¿Cuánto? ¿Sabes por qué no la has aprovechado lo suficiente? Porque no te has esforzado. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Un ejemplo valiosísimo en las Escrituras es el mismo ejemplo del apóstol Pablo. Noten el versículo 2, dice Pablo: lo que has oído, ¿de quién? De mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? Le está diciendo: Timoteo, yo quiero que tú tomes mi testimonio, mi ejemplo de vida, no solamente las enseñanzas, las doctrinas que tú has aprendido, sino también mi manera de vivir, que tú la tomes como modelo y se la enseñe a otros. Óigame, Pablo pudo tener la calidad moral para expresarse así, a tal punto de que en una ocasión él dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Yo no me atrevo a llegar ahí, pero esa debe ser la meta de cada cristiano, ¿verdad? No me atrevo a expresar esas palabras como la expresó Pablo, pero esa debe ser nuestra meta, ese debe ser nuestro objetivo. Que nosotros seamos imitadores ¿de quién? De Cristo, hermano. Que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. No solamente en lo que le decimos, sino en lo que hacemos. Pero hay que esforzarse. Hay que esforzarse. No sé si ustedes recuerdan, en una ocasión, el Señor Jesucristo, la última noche, allí en el huerto de Getsemaní, el Señor Jesucristo, en oración, en ruego, en clamor, y de buenas a primeras, a lo lejos ve a los discípulos haciendo ¿qué? Durmiendo. Y el Señor va donde ellos y le dice: ¿no podéis velar conmigo 1 hora? ¿No podéis acompañarme por lo menos 1 hora en oración? Eso es para que nos demos cuenta, hermanos, cómo somos nosotros. Nosotros somos un reflejo de lo que eran los discípulos en esa noche. Hermanos, tenemos que esforzarnos en las cosas espirituales. Yo reconozco que muchas cosas he menguado. No sé si el problema, ¿verdad?, después de casarse, el mismo apóstol Pablo habla de eso, de que el casado, a diferencia del soltero, el soltero tiene más libertades, más tiempo, el tiempo lo tiene más flexible. Pero recuerdo en mi vida de soltería que apartaba inclusive noches en oración, cuando veía al Señor Jesucristo haciéndolo, y lo he dejado de hacer. Pero tengo que retomarlo, tengo que esforzarme en tener no solamente noches de oración, tener también días de ayuno y oración. ¿Recuerdas tú la última vez que ayunaste? ¿Recordamos esa última vez? Pero se requiere esfuerzo. Esfuerzo en las cosas espirituales. ¿Para qué? Para mantenerse en la vida cristiana. El apóstol Pablo, ya lo dije, es un gran ejemplo. Él dijo: lo he dejado todo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo, hermano. Definitivamente, hermanos, se requiere esfuerzo en las cosas espirituales
para mantenerse en la lucha. Para mantenerse en la lucha. Esforzarse en la vida de oración, en la vida, ¿verdad?, con la palabra, en la congregación, en hacer la obra de Dios. Esforzarse en hacer las cosas que son elementales en la vida cristiana. En la vida cristiana. Pero no solamente esforzarse en las cosas espirituales. Mire conmigo los versículos 3 al 6. Dice el texto: tú pues, que sigue hablando a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado ¿de quién? De Jesucristo. Ninguno que milita, ahí comienzan las metáforas, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente, llevando las reglas. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hermanos, hay una segunda cosa que se requiere para que el cristiano se mantenga en la lucha. Ya vimos primero, esforzarse en las cosas espirituales. En segundo lugar, hermanos, ¿sabe qué? Y eso tiene que ver con la abnegación. ¿Sabe qué? Sacrificio para alcanzar objetivos. ¿Me está escuchando? Sacrificio para alcanzar objetivos. ¿No tiene el soldado que sacrificarse? ¿Para qué? Dice el texto, para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tiene que sacrificarse. Tiene que hacer todo lo que sea posible con tal de agradar a su superior. Pero ¿qué decir del atleta? ¿No debe el atleta sacrificarse para ganar la corona? ¿Sí o no? Sacrificarse a tal punto de que si las reglas le son incómodas, bueno, tiene que cumplirlas, porque si no es así, no podrá alcanzar la victoria. Dice el texto, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Pero eso sin mencionar los sacrificios que tiene que hacer el atleta antes de la competición. Llevar una dieta, ¿verdad?, llevar una rutina de ejercicio, sacrificar ciertas cosas para ser un gran atleta. Uno ve en la televisión, ¿verdad?, esos grandes peloteros, basquetbolistas, por ejemplo, las reinas del Caribe. Uno la ve, ¿verdad?, oye, pero qué muchacha más tremenda. Pero uno no se da cuenta muchas veces que detrás de ese éxito, de esas rachas, de esas victorias, de esas coronas, detrás de todo eso hay sacrificio. Mucho sacrificio. Hermano, para mantenerse en la vida cristiana hay que sacrificarse con tal de alcanzar los objetivos. Amén. Pero nos queda en el versículo 6, el pastor que tiene conocimiento más de eso, el labrador, el que trabaja la tierra, el agricultor. ¿Qué hace? Para participar de los frutos, ¿qué debe hacer? Trabajar primero. Sacrificio. Levantarse bien temprano y sacar de donde no hay, para que esa tierra, ¿verdad?, esté bien preparada para que la cosecha, ¿verdad?, pueda traer buenos resultados. La siembra pueda traer buenos resultados. ¿Se ve? Sacrificio. Hermano, muchas veces el cristiano tiene que imponerse a sí mismo sacrificio, o digámoslo de otra manera, disciplina, para conseguir algo para sí mismo o en beneficio de alguien. En nuestro caso, primariamente en beneficio de Cristo. Amén. Amén. Y luego en beneficio de la iglesia del Señor. Hay que sacrificarse.
hay que ser disciplinado. Y eso tiene que ver con la abnegación. Note que el mayor énfasis está en el versículo 4. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por su lado. En otras palabras, tú y yo como cristianos, hermanos, no podemos distraernos con las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo, hermanos, pueden distraernos a tal punto que nuestra vida cristiana no sea tan provechosa como Dios quiere que sea. Cuidado con enredarnos con las cosas de este mundo, porque de lo contrario, hermanos, esa lucha no será como se espera. Hermanos míos, ya hemos visto dos cosas que se requieren para que el cristiano se mantenga en la lucha. Número uno, esforzarse en las cosas espirituales. Dice el texto, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Número dos, sacrificio para alcanzar objetivos. ¿Qué dice el versículo 3? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿No es eso sacrificio? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Se da cuenta, hermano, que la vida cristiana no es, como decimos nosotros, un maíz? No es un maíz. O como dicen otros, es un cachú. No, olvídese. La vida cristiana, hermano, requiere esfuerzo, requiere sacrificio. De manera, hermano, que todo depende de ti. Todo depende de tu actitud. Ahora, hay algo valiosísimo. Mire conmigo el versículo 7. Versículo 7. Segunda Timoteo 2:7. Dice, considéralo que digo, Pablo a Timoteo, y el Señor te dé que entendimiento en todo. ¿Qué viene hablando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo viene hablando de la lucha que nos estamos refiriendo en la vida cristiana, en el ministerio, que no es fácil. Considera lo que digo. El Señor te dé entendimiento en todo. En otras palabras, hermanos, en tercer lugar, ¿sabe qué se requiere para mantenerse en la lucha? En tercer lugar, tener conciencia de la lucha. ¿Me escuchó? Conciencia. Que usted no se olvide de que está en una lucha. Porque nosotros tenemos la mala costumbre, hermanos, de que se nos olvidan las cosas fácilmente. Nos olvidamos que estamos en una lucha. Y cuando vienen los problemas, cuando vienen las tentaciones, cuando vienen las incomodidades propias de la vida cristiana, flaqueamos, desmayamos, tiramos la toalla. Ay, eso no es para mí. Ay, yo no puedo. Y en muchos casos se apartan del Señor. Se apartan del Señor. No debe ser. Hermano, hermana, si hay algo que te puede ayudar a mantenerte en la lucha, en la vida cristiana, es estar consciente de que estás en una lucha. Que no te olvides de eso. Y que a propósito, dice Pablo, el Señor te dé entendimiento en todo. Que tú con frecuencia le digas al Señor, Señor, ayúdame a entender esta lucha que estoy llevando, Señor. Ayúdame a entender. ¿Quién te va a dar entendimiento? El Señor. El Señor. Pídele al Señor que te dé luz, que te dé sabiduría. Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y le será dada. Él lo dice en qué sentido? Bajo el contexto de las pruebas. Habrán diversas pruebas, dice Santiago. ¿Y qué se necesita? Sabiduría. Sabiduría para manejar las pruebas, manejar las dificultades, las tentaciones, manejar la lucha.
Ya tenemos poco tiempo, hermano, pero oiga esto. Puede que muchos cristianos no entiendan la lucha que están librando. No entiendan la lucha que están librando. Hay que estar consciente de esa realidad para mantenerse. Tienes que considerarlo. Considera lo que te digo Pablo. Hermano, considera lo que la Biblia te está diciendo. Nunca te olvides que estás en una lucha y que en esa lucha tienes que mantenerte. Y para mantenerte se requiere esfuerzo, sacrificio y conciencia de en qué estás. Y seguirás estando. Porque, hermano, esta lucha estará hasta el final. Amén. Hasta que Cristo venga por nosotros o nosotros muramos. Vamos a seguir con esa lucha. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? He acabado la carrera. ¿Por qué lo dijo? Porque esas palabras él las expresó ya en sus últimos años. Ya Pablo tenía muchos años como cristiano. He acabado la carrera. Y Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Pelea, oiga la expresión, pelea la buena batalla de la fe. ¿Por qué Pablo se lo dice? Porque él lo vivió. Pablo sabía lo que es ser cristiano, lo que es vivir la vida cristiana. Es una lucha, hermano, pero hay que esforzarse, hay que sacrificarse y hay que estar consciente de esa lucha. Ya para terminar, hermanos, a manera de conclusión, presten mucha atención. Hermanos, tenemos que fortalecer los hábitos espirituales. Definitivamente. Fortalecer los hábitos espirituales. Y me pongo adelante en la Biblia. Fortalecer nuestra vida devocional, nuestra vida de oración, nuestra vida con la palabra. Fortalecer los hábitos espirituales. ¿Qué le digo Pablo a Timoteo? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. Hermano, tenemos que fortalecer eso. Que no nos conformemos solamente con venir a la iglesia. Que también tengamos tiempo con el Señor individualmente. La adoración a Dios no es solamente la adoración congregacional. La adoración a Dios es también la adoración personal. Hay personas que dicen, yo puedo ser cristiano en mi casa. Por un lado sí, usted tiene que ser cristiano en su casa, pero también tiene que ser cristiano en la iglesia, porque el Señor quiere que le adoremos no solamente en grupo, sino también individual. 6 días trabajarás, mas el 7º día será para Jehová tu Dios, para santificarlo. El Señor quiere un día de adoración para Él. En nuestro caso es el domingo. Los judíos tomaron el sábado y nosotros los domingos. Pero esos 6 días de trabajo, hermano, son de adoración también, individual. Usted puede adorar a su Dios en su trabajo. Usted puede adorar a su Dios en su casa. Usted puede adorar a su Dios en la calle, sin descuidar lo otro, ¿verdad? La adoración en conjunto. Hermanos, tenemos que fortalecer los hábitos espirituales. Hay una segunda cosa que quiero mencionar. Hermano, ¿qué le parece si nos fijamos metas para cada año? Pero ¿qué si mejor cada mes? Cada mes del año, fijarnos metas y sacrificarnos
para alcanzar esa meta. Si no hay sacrificio, olvídese. ¿Qué hace el soldado? No se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sabía? Para alcanzar las metas hay que sacrificarse. Pero propongámonos fijarnos metas el próximo año que ya se acerca, se avecina, y cada mes mucho mejor una meta. Por ejemplo, ¿qué le parece si usted se propone ganar un alma el año que viene? Un alma para Cristo. Amén. Señor, quiero guiar a Cristo a una persona el próximo año. Pero ¿sabe cómo será posible eso? Con sacrificio. Sacrificarse. Eso no va a caer del cielo. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿De qué frutos? Trabaje primero. Una última cosa, no menos importante. Hermano, ¿quién es el que nos da la capacidad? Es el Señor. Jesucristo es quien nos da la capacidad para luchar. Por eso tenemos que ser fieles a Él. Amén. Separado de mí, nada podéis hacer. El Señor quiere que permanezcamos en Él. Yo en ellos, vosotros en mí. Como el pámpano en el árbol. Hermanos míos, seamos fieles al Señor. Amén. Porque quien nos da la capacidad para luchar es Él. Usted no puede luchar solo. Usted necesita a Cristo para poder luchar. Vamos a orar. Oremos. Padre, Dios eterno, Dios justo, qué bueno, Señor, que tú nos das el privilegio cada domingo de escuchar tu palabra, escuchar tu voz, escuchar las verdades eternas. Gracias, Señor, por hablar. Gracias, Señor, por mostrarnos tu voluntad. Es tu deseo, Señor, que nosotros nos mantengamos en la lucha, que no desmayemos, que no caigamos, que no nos quedemos tendidos en el suelo. Es tu deseo, Señor, que nosotros nos mantengamos firmes, fieles, en medio de una lucha difícil, una lucha que requiere esfuerzo, sacrificio, y estar consciente de que siempre tendremos que librar esa lucha. Oh Dios de los cielos, te rogamos de corazón que nos dé la capacidad. La capacidad, Señor, para hacer esas cosas. Que todos los días pongamos nuestra parte. Pongamos todo nuestro empeño para nosotros mantenernos en la lucha como parte de la abnegación en la vida cristiana. Te adoramos, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Guíanos en todo lo que tenemos por delante, que tu Espíritu Santo, Señor, esté sobre nosotros, controlándonos totalmente, para agradarte y para ser de bendición a otros. A ti sea la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.